Buenas tardes. Bueno, eh, como se ha dicho, eh, mi tema es Hegel, Heidegger y la cuestión de la nada. Bueno, Heidegger, en su libro Acerca del evento, dice: en toda la historia de la metafísica, el ser es concebido siempre como entidad del ente. Por esto, la nada es tomado siempre como el no ente y por lo tanto como negativum. En la conferencia ¿Qué es metafísica?, Heidegger coloca a Hegel como la figura paradigmática que está imposibilitado de pensar la nada. En su libro titulado Hegel y en el apartado 8, titulado Concepto de ser en Hegel, Heidegger dice: lo que no es un ente es nada, pero ¿es toda nada solo lo no ente? Sin embargo, un ente es, para Hegel, algo de alguna manera determinado, inmediato. Bueno, conforme a esto, voy a proceder a distinguir la nada en el pensamiento de Hegel y la nada en la concepción de Heidegger. Bueno, primer punto, entonces, Hegel y la nada. Bueno, yo me voy a detener en la ciencia de la lógica, donde justamente la nada es pensada conforme a una doble relación. Por un lado, se piensa la nada pura y el ser puro dentro del apartado de la doctrina del ser, que es el ámbito de la indeterminación y de la inmediatez. Por otro lado, la nada pura en relación con el ente, que está encuadrado dentro del apartado de la doctrina de la esencia, que es el ámbito de la determinación y la mediación. Bueno, paso a considerar entonces la primera relación del ser puro con la nada pura. Lo que voy a hacer es que en la ciencia de la lógica hay tres párrafos: un párrafo dedicado al ser, otro párrafo dedicado a la nada y un tercer párrafo dedicado al devenir. De los dos primeros párrafos voy a tomar la primera expresión en cada uno y la última expresión en cada uno. Entonces, en la expresión, en el párrafo que habla del ser, Hegel dice: ser, puro ser, sin ninguna determinación ulterior. Y en el parágrafo de la nada dice: nada, la pura nada. Lo que conviene aquí es inmediatamente indicar que estos no son, el ser y la nada no aparecen como categoría, sino más bien como precategorial, por cuanto son puras, es decir, no tienen determinación alguna. A su vez, estas dos expresiones que acabamos de citar tampoco constituyen proposiciones, lo cual hace que Hegel evite decir el ser es o la nada es. Bueno, a continuación, Hegel adjudica ciertas características comunes a ser y nada, donde se destaca la inmediatez y la indeterminación. Y justamente el parágrafo dedicado al ser concluye de la siguiente manera: el ser, lo inmediatamente indeterminado, es de hecho ni más ni menos que nada. Hay un pasaje de ser a nada. En el parágrafo dedicado a la nada, al final también concluye de la siguiente manera: la nada, carente de determinación y por ente, en general, lo mismo que el puro ser es. Acá se da el pasaje de la nada al ser. Bien, en el tercer parágrafo titulado El devenir, aparece esta famosa expresión que dice Hegel: el puro ser y la pura nada es lo mismo. Acá no habla de la identidad de dos cosas, lo de dos entes, porque si no estaríamos en la doctrina del ser, sino que estaríamos ubicados en la doctrina de la esencia. Entonces, ¿cómo hay que entender esta mismidad o esta identidad que expresa esta frase? Bueno, en primer lugar, no es la identidad abstracta, tampoco es
una diferenciación externa como lo hace el entendimiento. Verstehen. Para el entendimiento, el principio de identidad es lo que una cosa es y no otra. Lo otro, en tanto diferencia, es exterior a la identidad. Esta identidad está privada de la diferencia. Acá se trata de una identidad esencial, o podemos llamarlo también especulativo, donde el sentido de la mismidad de ser y nada no es evidente de modo inmediato. Solo desde el devenir, la identidad y la diferencia de ser puro y la nada pura pueden advenir. Desde aquí es comprensible la inversión recíproca que se marcó anteriormente. Cito ahora a Hegel. Lo que es la verdad no es ni el ser ni la nada, sino el hecho de que ser no es que pase, sino que ha pasado a nada y nada a ser. Bien, acá hay una inversión que no es una relación, porque la relación implicarían dos términos, justamente que implicarían estabilidad y determinación. Aquí se trata de un pasaje, pero no es un pasaje en el devenir como si fuera un tercer término agregado desde afuera, sino que el devenir mismo brota en esa relación de inversión entre ser y nada. Ahora, otra cosa que hay que marcar, que él dice, ese pasaje no es pasando, sino que ya ha pasado, es pasado. Es decir, no es posible vislumbrar un momento del hacerse nada, ser, nacer, y del ser, nada, morir. El nacer y el morir no advienen en el tiempo, sino en un crono-det, en ningún tiempo. En el tiempo advienen todos los fenómenos de la vida, pero el nacer y el morir no entran en la vida, sino que son el límite de ella. En la vida ya somos y es cuando se habla, pero en la muerte no se habla quien muere, no habla quien muere. Por esto, el acto sustancial de nacer y morir permanece fuera del decir. El decir lo dice en retardo, ha pasado. Bien, ahora paso a esa segunda relación de la nada con ente. Fíjense lo siguiente, aquí tenemos que considerar la nada bajo dos aspectos que tienen un mismo presupuesto. Por un lado, ¿en qué metafísica? ¿Ven? Heidegger pone la nada como negación en sentido lógico, es decir, la nada es una especie dentro del género de la negación, operada por el entendimiento y que se funda en el no del ente. Acá la nada es considerada como el no del ente total. Ahora, por otro lado, la nada, idéntica al ser, es considerada como indeterminado e inmediato. Entonces, en ambos casos se presupone el ente como lo determinado y lo inmediato. Entonces, la nada surge como negación del ente y el ente es lo determinado, entonces la nada es esencialmente indeterminación. Se opera así una reducción óntica de la nada. Es decir, la nada, en identidad con el ser, es pensada desde la entidad del ente. Hegel permanece así dentro de la metafísica por cuanto ésta piensa el ser en identidad con la nada como entidad del ente. Bueno, hasta acá el planteo Hegel y la nada. Paso a considerar ahora Heidegger y el tema de la nada. Heidegger va a recorrer otro camino respecto a la nada que le va a permitir considerar a la nada como lo otro del ente, como niente, término italiano. Esta nada, también idéntica con el ser, y considera como lo otro del ente, es lo que Heidegger va a pensar como diferencia ontológica. Entonces, este camino no es el camino de Hegel, el camino lógico de Hegel, sino que es un camino existencial, un camino experiencial de la nada.
Entonces, al ir preguntando sobre la nada, en este camino, Heidegger dice justamente que lo preguntado tiene que ser dado de alguna forma. Entonces acá entramos en la temática de los estados de ánimo o del fenómeno del encontrarse, Befindlichkeit. Heidegger en Ser y Tiempo indica que los estados de ánimo abren mundo. Ahora, no un fragmento o un aspecto del mundo, sino que, cito, ya ha abierto siempre el ser en el mundo en su totalidad y hace posible por primera vez dirigirse a. Acá se nota que todo conocimiento teórico está precedido y posibilitado por esta apertura afectiva. ¿Ven? Esta totalidad que abre los estados de ánimo, ¿ven? No pueden ser captados desde el conocimiento teórico. Entonces Heidegger dice, en definitiva, existe una diferencia esencial entre captar la totalidad del ente en sí y encontrarse en medio del ente en su totalidad. Aquello fundamentalmente imposible, esto ocurre de modo permanente en nuestro Dasein. Nos encontramos siempre en medio del ente en total. ¿Eh? Los estados de ánimo no los abordo yo, nos abordan. Entonces, el mundo en la alegría es abierto como alegre. En la tristeza, el mundo se me abre como triste. En la tristeza o la alegría que padezco no están enfrente a mí de un modo de un objeto. No los veo pasar, sino que me incumben. Bien, pero ahora hay que hacer una diferencia. Una cosa es abrir mundo y otra cosa es que se haga patente esa totalidad del mundo. Entonces, todos los estados de ánimo abren mundo, pero no todos los patentizan. Entonces, cotidianamente estamos vinculados a esto o cual región de entes intramundanos, pero sin hacerse patente esa totalidad. Pero sí está presente como en sombras. ¿Ven? Está presente como en sombras, pero no está patente. Es decir, cotidianamente cobran relevancia los entes a los cuales estamos conformados y orientados, pero ese todo que no está manifiesto es lo que posibilita la orientación a los entes. Bueno, la pregunta es entonces, ¿cuándo se hace patente ese todo? Bueno, Heidegger contesta, incluso y propiamente, cuando no estamos ocupados propiamente con las cosas, con nosotros mismos, nos sobrecoge ese todo. Y Heidegger pone dos ejemplos, el aburrimiento y la alegría. ¿Ven? No se trata del aburrimiento de este libro, de esta exposición, sino simplemente se trata de que uno se aburre. Y Heidegger lo describe que es como una especie de niebla callada que va nivelando todas las cosas y me revela la totalidad del ente en una extraña indiferencia. Ahora, no solo el aburrimiento, dice Heidegger, sino también la alegría. Fíjense, acá está el tema del amor. En la presencia de un ser amado, la alegría que produce la presencia de un ser amado, de alguna manera se expande y difunde a la totalidad de lo que es, lo baña a la totalidad de lo que es. Ahora, curiosamente acá Heidegger dice que si bien nos revela el ente en total, justamente nos oculta la nada que buscamos. Entonces, ¿cuál es el estado de ánimo, digamos, que me revela la nada? Bueno, Heidegger va a decir la angustia esencial, temblor. Y esta angustia lo va a diferenciar del miedo, temor. En esta angustia, ¿ven? No hay la diferencia que hace con el miedo, de que en el miedo yo pierdo la cabeza, quedo prisionero de lo que me da miedo, en cambio en la angustia no hay confusión, incluso habla de una especie de calma muy particular que habría en la angustia. Por eso Heidegger afirma, in der Angst, sagen wir, ist es ein unheimlich. En la angustia, uno se unheimlich, y voy a insistir en este término, ¿ven? Unheimlich se ha traducido por inhóspito, se ha traducido por extraño, se ha traducido por desazón. Yo diría que también se puede traducir, ¿ven? Este Heimlich está indicando la tierra natal, por lo tanto, ven, destierro, aterrar, terremoto, porque acá justamente en la angustia, ven, el ente en total se nos escapa, no tengo
dónde agarrarme, no tengo dónde tomarme, dónde apoyar. Entonces aparece este ninguno, donde calla todo decir es. Bien. Entonces queda claro que la nada no es una captación, sino es algo de la afección. Siempre llegamos tarde con la captación. Entonces, hay que afirmar que la nada es más originaria que el no y la negación. Bueno, a partir de acá, Heidegger va a relacionar la nada con el ente. Y entonces voy a citar este texto fundamental, donde dice, la nada se descubre en la angustia, pero no como ente. Tampoco está dado como objeto. La angustia no es una aprehensión de la nada. Sin embargo, la nada no se nos hace patente en ella y a través de ella, aunque una vez más, no como si estuviera separado y al lado del ente en total que se presenta en la desazón heilig. Antes bien, decíamos, en la angustia nos sale al paso a la nada a una con el ente total. Bueno, acá queda claro, ¿ven?, que la nada no es un ente, es lo otro del ente, ¿ven?, pero no como ente. Ahora, si bien la nada no es el ente, es lo otro del ente, con todo, el ente no es que lo acompaña a la experiencia de la nada como desde afuera, simplemente estando al lado, no. La nada se revela a una con el ente, no sin el ente. ¿Ven? Entonces acá está de nuevo la experiencia de la diferencia ontológica. Entonces, ¿ven? La nada no puede ser concebida como negación ni como aniquilamiento. ¿Por qué? Porque tanto la negación como el aniquilamiento presupone que la nada se dan sin el ente. Entonces, dado que la nada no es negación ni aniquilamiento, cabe preguntar cuál es su esencia. Bueno, acá Heidegger va a decir, a ver, este texto creo que, por lo menos para mí, resultó bastante difícil, que la esencia de la nada es el anonadamiento. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, miren, yo creo que la clave está en dos términos alemanes. Abweisung, Verweisung. ¿Ven? La nada es la experiencia del Abweisung, Verweisung. ¿Qué significa entonces Abweisung? Y bueno, podemos traducirlo por ese ab, como falta o ausencia de referencia. Y Verweisung es justamente, ven, referir, vincular. Entonces, ¿en qué consiste el anonadar? Que no aniquila ni niega. El anonadar consiste en desvincular toda referencia a los entes y a la vez revincular a los entes bajo otro sentido. Pero adviértase que este desremitir, remitiendo, no son dos momentos, sino es un único momento y un solo movimiento. Al desremitir, remito de otra manera. Entonces, fíjense que la nada desremite del ente en total, desalejándolo de lo cotidiano, y a la vez, el mismo movimiento remite al ente alejándolo. Entonces, estoy fijando la hora, creo que estoy en 20 minutos y algo parecido. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a citar dos poetas argentinos, dos poetas, si ustedes quieren, tipo popular, Larralde y el Atahualpa Yupanqui. Larralde tiene una canción que se llama Pensando en la ausencia y dice, partir es volver nomás. ¿Ven? El irse es el mismo movimiento que volver. Y Atahualpa Yupanqui tiene una canción titulada La Ñera que dice, cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Fíjense, el caballo cuando se va del pago sube una pendiente y lo repecha con fuerza, se va, parte para arriba, pero al irse hacia arriba, el pueblo queda en una especie de valle donde se visualiza la totalidad de lo que es, y entonces el alma empieza a tirar para atrás porque empieza a descubrir el verdadero sentido y la profundidad de eso que se deja. Yo creo que esto ayudaría a comprender de alguna manera
de esa expresión de Heidegger, Abweisung, Verweisung, desremitir, remitiendo. Bueno, ahora, entonces, ¿qué sucede con este anonadar de la nada? Bueno, justamente Heidegger dice que esta referencia rechazante o este Abweisung, Verweisung hace que el ente se haga patente en su plena y hasta ahora oculta extrañeza como lo absolutamente otro frente a la nada. Y acá pone una expresión poética, dice, en esta clara noche de la nada, de la angustia, es donde surge la originaria patencia del ente como ente, que es ente y no nada. Pero esta nada, Heidegger dice que añadimos a nuestra locución, no es, empero, una aclaración subsiguiente, sino lo que posibilita la patencia del ente. Entonces, la clara noche de la nada, que así ahora lo expresa ese anonadar de la nada, es la condición de posibilidad de hacer patente originariamente al ente en cuanto ente, objeto propio de la metafísica. Pero lo ente solo puede ser accesible desde la nada, no solo por ser previa al ente, sino porque ésta no es un ente. Solo lo que no es un ente puede hacer comparecer al ente, otra vez diferencia ontológica. Lo que no es un ente es lo que Heidegger llama ser. El anonadar de la nada es el ser. Ser, dos puntos, nada, dos puntos, mismo. Solo el ente es. Hegel y Heidegger ambos identificaron ser nada, pero se diferencia en que Hegel piensa esa identidad desde la entidad del ente y por lo tanto desde uno de los lados de la diferencia ontológica, mientras que Heidegger la piensa desde la diferencia ontológica como tal, es decir, desde la diferencia de lo diferente. Y ahora voy cerrando la exposición. Voy a remitir por último a uno de los últimos textos de Heidegger, Tiempo y Ser. Aquí Heidegger justamente repiensa la diferencia ontológica desde la temática de la donación. Ahí dice Heidegger, el es propio del ente, el ser no es. Acá está la diferencia ontológica. Lo propio de él, dice Heidegger, lo propio del ser, se dice es gibt sein, que se podría traducir el ser se da o el ser da ser. En el ser se da desocultándose de diversa manera histórico, destinadamente al ente, donatario. El ser acontece como don. El ser tiene el carácter de donado. Pero Heidegger dirige ahora la mirada hacia arriba, ¿hacia dónde? A ese es de esgiver, es decir, al sé o al ello que da y que remite a un donante. Este sé o ello que da ser no puede ser pensado desde el ente por cuanto este es el donatario. El sé es el desde dónde se da ser. A este es del esgib, Heidegger lo llama Ereignis, acontecimiento apropiador. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Muy bien. Ahora daremos lugar a la ponencia de Leandro Uric, titulada La posibilidad de una ética con base en la ontología. Ahí está. Muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Jerónimo. Quería agradecer a Rafael Cúnzulo una vez más por invitarme amablemente a participar